apoyo también. Sí, eso viene por añadidura. O sea, cuando uno transforma su sistema de pensamiento, mucho no hay que preocuparse ni forzar tanto al entorno porque eso se va a cambiar naturalmente. Eso es Porque a así. veces sucede que mucha gente quiere cambiar el entorno y para luego cambiar, o sea, al revés. No, no. Cuando se cambia el sistema de pensamiento, se cambia la energía y atraes a personas de otra energía y se cambia todo, ¿no? Sí. Pero es importante esto, bueno, esto que mencionas es importante, pero para que se den todos estos cambios, hay un paso anterior, porque si no todas las personas harían este cambio. Sí. ¿Qué es lo que falta aquí? Falta el sufrimiento. La persona primeramente tiene que querer salir de esa situación. ¿Te acuerdas lo que te contaba antes, que a mis 21, 22 años me dijeron que estaba como con ansiedad? Bueno, yo en cierta forma tenía un cierto sufrimiento que decía, no, no me merezco esto, debe haber otro mundo, otra forma de vivir, debe haber otra cosa que no estoy encontrando. Y tenía como esa intuición de que el estado de plenitud o el estado de paz existe, quizás lo traía, no sé, integrado de otra vida, pero en ese contexto, en ese entorno, no lo podía lograr. Entonces, la persona, bueno, como por ejemplo, lo que estamos hablando, lo de la carencia, primero tiene que sufrir. Es decir, primero ese estado de carencia le tiene que llevar a un sufrimiento o alguna experiencia de sufrimiento, porque si no, lo que corre peligro la persona de que se normalice la carencia. Si no llega el sufrimiento, se normaliza. Y se queda la persona con su carencia, con sus personas de carencia, con su contexto de carencia, y nunca va a desear abundancia porque no le llega el sufrimiento. Cuando llega el sufrimiento y cuando llega una experiencia que la persona reflexiona y dice, no, quiero abundancia, deseo abundancia, entonces ahí es como que quizás empiezan a aparecer las herramientas, ¿no? Sí. Y ahí se puede lograr un cambio. Y la carencia es muy importante porque, o sea, el tercer punto es la carencia. También hay derivados de la carencia que pueden ser la pérdida, ¿bien? El hecho de pensar que las cosas se pierden y que uno mismo puede perder algo que tiene, ¿no? Sea lo que sea, cosas materiales o cosas sutiles, la juventud, por ejemplo. De hecho, la vejez se da porque la persona piensa que puede llegar a perder la juventud. ¿Bien? Hay personas que no piensan que van a perder la juventud, se ríen de la idea de pérdida. Pero otras personas sí, piensan que pueden llegar a perder absolutamente todo, que es un derivado de la carencia, pero yo lo diferencio. Porque la carencia, la persona tiene como un gesto de que piensa de que no hay todo lo necesario, es como que falta algo. Pero la pérdida es un gesto diferente, porque la persona piensa que puede perder algo, y es un derivado. Es un derivado, porque al pensar que las cosas faltan, evidentemente si faltan, es porque se perdieron, ¿no? Entonces está muy... ¿Cómo? Son primas hermanas. Claro, están relacionadas, y hay otra también que está relacionada, que es el conformismo, que también es un derivado de la carencia. Es decir, me busco autoconvencer de aquello que tengo, sea lo que sea, no sé, el dinero que tengo, o la casa que tengo, o la relación que tengo, me busco autoconvencer que es lo mejor, porque no imagino que hay otra cosa. ¿Entiendes dónde está la carencia ahí? Tú sabes que en ese tema de la carencia, estaba estudiando hace unos días, que ese pensamiento de carencia viene a mostrarnos una falta de perdón que tenemos, como ese proceso de autoperdón que debemos reconocer para no sentirnos carentes, para no sentirnos que carecemos de algo. ¿Cómo tú vinculas el perdón en este proceso de sanar la mente? ¿Tú lo relacionas de alguna manera, alguna mirada? El perdón es el nexo entre el sistema de pensamiento de miedo y el sistema de pensamiento verdadero. Porque en realidad todo el proceso de sanación de la mente es un proceso de perdón. Es un proceso de perdón hacia quién, o sea, hacia otra persona.
No, es un proceso de perdón hacia nuestro propio sistema de pensamiento falso. Sí. Porque ese sistema de pensamiento falso, quien lo tenga, porque quizás hay personas que no lo tienen, ¿no? O sea, nosotros partimos de la sanación de la mente, y en mi caso estoy acostumbrado un poco a hablar así porque quizás cuando alguien me consulta, un alumno me consulta y me pide una sesión, no es porque todo está perfecto, si no, seguiría con su vida, ¿no? Entonces Sí. hay algo, evidentemente hay algo que sanar. Entonces, el perdón vendría a ser hacia todo ese sistema de pensamiento que la misma persona se lo creyó. Por eso digo, hay quienes quizás no tienen este sistema de pensamiento falso, o quizás lo tienen en muy poca graduación, muy poca medida. Quien lo tenga es porque se lo creyó. Es decir, si uno, por eso se habla mucho de la responsabilidad. Hay personas que quizás no se creyeron pensamientos de carencia. Quizás la familia le trasladaba pensamientos de carencia, el país le trasladaba pensamientos de carencia y la persona no se creyó pensamientos de carencia y manifestó abundancia y no se lo creyó. Es habitual que la persona se lo crea en la infancia porque todavía no está el famoso discernimiento. El discernimiento es donde van todas las ideas y nos hace aplicar una especie de filtro. Claro, en la infancia todo a la mente subconsciente va, pero sin filtro. Esto no es exacto. Puede haber personas que traigan filtro de otras vidas. Entonces quizás vienen a esta vida y le dijeron que estaban separados del amor y no se lo creyeron. El primer pensamiento de separación no se lo creyeron. Le dijeron que podían ser dañados en este mundo, no se lo creyeron, quizás con 3, 4 años. Le dijeron que algo estaba bien o algo estaba mal, o que la vida puede ir mejor o peor, y no se lo creyeron, y así con todo. Le dijeron que en el universo no hay todo, no hay todo lo necesario, y se rieron también. Pero claro, quien se lo haya creído, porque claro, después viene la culpa. Es decir, cuando uno empieza a observar este sistema de pensamiento de miedo, que no es un proceso que lo haga mucha gente, porque causa mucho dolor. Es decir, imagínate una persona con X cantidad de años en este plano físico, no sé, 50 años en este plano físico, que se dé cuenta que toda su vida creyó en el daño y no existía. Toda su vida creyó en los juicios duales, nunca existieron. El sentimiento de culpa de todo este dolor al que me sometí de manera voluntaria, inconscientemente voluntaria. Exacto, de eso habla mucho el curso, la culpa inconsciente. Todo este sistema de pensamiento de miedo va generando culpa inconsciente. Que por eso la persona es que por eso vienen las grandes depresiones, las depresiones fulminantes. Porque la persona empieza a darse cuenta de que, o en uno de los casos, ¿no? Porque pueden venir por muchos casos, por muchas experiencias, pero una es esta, ¿no? Es que la persona empieza a descubrir, o sea, una persona que empiece con estos temas de conciencia, espiritualidad o con el curso de milagros y empiece a descubrir que nunca existió la carencia y que estuvo 50 años pensando con carencia, eso tiene un choque, un impacto. Entonces, también en ese caso uno tiene que saber que la culpa también sería una ilusión. La culpa no es algo que existe. Porque en realidad nosotros nos creemos ciertas ideas por nuestro estado de conciencia. Entonces,